Costume. El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El territorio nacional, todo el país político, está esperando que transcurran las horas prácticamente para que este próximo domingo 29 de mayo se dé inicio a la primera vuelta en territorio colombiano. A esta hora, en Australia ya empezó la votación para los connacionales que viven en Oceanía, en el Japón, en buena parte de Asia Oriental. Estos países que tienen ya su presencia de colombianos pueden ya acercarse hacia los consulados para iniciar la jornada electoral en los diferentes asentamientos que tiene Colombia en todos sus establecimientos diplomáticos en el exterior. Y lógicamente en el territorio colombiano se hará a partir de las 8 de la mañana del próximo domingo 29 de mayo. Primera vuelta en principio. Constitucionalmente tendríamos 2 vueltas, todo dependerá de cómo sea el comportamiento en razón a quienes quieren favorecer. De los 5 candidatos, hay que recordar que el tarjetón tendrá 7 propuestas, pero solamente estarán habilitados 5, ya que han renunciado Luis Pérez del departamento de Antioquia y la ex senadora y ex precandidata presidencial también, Ingrid Betancourt. Estos 2 votos en el tarjetón no serán retirados, no alcanzan a ser retirados, por lo tanto todos tendremos que tener mucha atención en que solamente están habilitados 5 candidatos, 5 llaves, presidente y vicepresidente para la próxima elección. Vamos entonces a hablar hoy con lo concerniente al pacto histórico. Vamos a hablar con su representante aquí en la ciudad de Palmira, la persona o la figura más connotada que tiene en los últimos meses esta colectividad que hace parte precisamente del proyecto de Petro Presidente. Estamos en comunicación con Teresa Consuelo Cardona. Muy buenas tardes, Teresa. Y de entrada, ¿cuál es el trabajo que se hace desde Palmira, desde, digamos, la colectividad de ustedes con relación a poder, digamos, definir el trabajo y poder consolidar lo que ustedes han proyectado del pacto histórico en favor tanto de Gustavo Petro a la presidencia como de Francia Márquez a la vicepresidencia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Un saludo cordial a ti, a tu audiencia, a las personas que nos han seguido durante toda esta campaña que empezamos con tanto ahínco el pasado 2 de enero, cuando hicimos la presentación de lo que sería la campaña en Palmira. Y bueno, estamos trabajando hasta el final. Nosotros hemos dicho que básicamente no hacemos cierre en campaña, nosotros seguiremos en campaña porque estamos votando por un programa, por el mejor programa que se tiene presentado como desde las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia, y seguiremos trabajando por una sola razón, es que lo que importa es el programa. Y entonces pues nosotros seguimos abiertos, estamos haciendo en este momento todavía proselitismo en privado, dentro de las casas, de los ambientes donde nos han invitado, y algunas visitas que se nos quedaron pendientes durante, digamos, el tiempo abierto de campaña. Estaremos haciéndolas durante toda esta semana, pero sobre todo estaremos haciéndole caer en la gente que esto es un asunto del programa de gobierno y que ese programa de gobierno es el que debe ser elegido y que es el que debe ser defendido, no solo en las urnas, sino también en el día a día durante los siguientes 4 años.
Esta es una semana, Teresa, y usted precisamente como mujer de medios de comunicación entiende que va a ser muy sensible todo aquello que se diga y lo que no se diga en razón a tener o no tomar partido o a las reacciones, porque este es un país muy complejo frente a los hechos. ¿De qué manera, digamos, se han organizado para poder canalizar la información, pero sobre todo la manifestación tanto de Gustavo Petro, candidato a la presidencia, como de Francia Márquez y de todo el anillo cercano de asesores políticos que tiene el proyecto de Petro a la presidencia? Bueno, nosotros trabajamos con varias herramientas, por supuesto que una de ellas es la información, pero yo creo que nosotros hemos trabajado sobre todo con una herramienta que se llama formación del elector, formación de las comunidades en todos los espacios y ambientes. Hemos trabajado arduamente en el tema de formación y lo seguiremos haciendo, porque la razón que causa eso que tú dices y en lo cual tienes absolutamente toda la razón, y es que la sociedad es muy sensible a, por ejemplo, a fake news y a ese tipo de bombardeos de información falsa, es justamente porque lo que no hemos recibido es suficientemente formación, recibimos más información que formación. Entonces creo que una campaña como la nuestra a nivel nacional, pero sobre todo en Palmira, lo que ha hecho es un trabajo arduo de formación y seguiremos haciéndolo. A eso nos comprometemos, en eso estamos y seguimos haciendo formación sobre los hechos de las elecciones. Además, queremos que la gente entienda que hay una enorme diferencia entre el proceso político y el proceso electoral, que el proceso electoral es un punto, un espacio, un ambiente dentro de lo político, y que politizar las estructuras de la sociedad no es malo, que dejen de estar señalando como un pecado de la sociedad que esto está politizado. Si la sociedad estuviera politizada, creeríamos menos cuentos como los que nos han echado durante tanto tiempo y que pusieron en peligro, por ejemplo, los acuerdos de paz. El único país del mundo que vota que no quiere paz. Y eso fue el resultado de una mala formación política de la sociedad y seguimos trabajando en temas de formación. Esta última semana tiene también, digamos, un colofón bien extraño, y es la no presencia del presidente de la República, Iván Duque, en nuestro territorio. En su periplo diplomático por Europa, pues de alguna manera pareciera estar enviando un mensaje, o no sé de alguna manera cómo lo está tomando, o es indiferente la campaña frente a la no presencia del primer mandatario. Mire, ya nos cansamos desde esta orilla del pensamiento de las decepciones que produce Iván Duque. O sea, no puede decepcionarnos más, yo creo que no. Una compañerita de la campaña dijo, el presidente se va, ¿será que van a bombardear? Y se queda uno pensando, de veras, en el imaginario colectivo, mira las cosas que se hacen, ¿no? Es decir, si el tipo se va, debe ser pues porque algo muy malo va a pasar a todos los demás. Pues no, yo creería que hace parte del cúmulo de incapacidades que él ha demostrado, de la secuencia de incapacidades que ha demostrado como primer mandatario y de la incapacidad para tomar las riendas. Se las deja a otros porque sabe que él no es capaz, porque sabe que viene un momento muy duro, porque sabe que ha sido el peor presidente de la historia de Colombia, porque sabe que los jóvenes no le van a perdonar que siendo el presidente más joven haya hecho todo lo que les hizo a los jóvenes, y porque demostró para ellos que desprecian la juventud como un hecho real de este país. Creo que es un error más, a la larga, sumado a la larga lista de fallidos de la presidencia de la República en este cuatrienio. Y bueno, lamentablemente este es un país que se debate en una dictadura que no tiene figura presidencial, sino que es un colectivo que ha hecho de este ambiente llamado Colombia, esto que bueno, se aproxima a ser un país pero que no termina de serlo, y que ese señor demuestra que todo le importa un pito. Además,
Creo que no es el tiempo de estar haciendo relaciones diplomáticas cuando por 4 años debió haber hecho relaciones diplomáticas sobre la base de demostrar lo que nunca pudo demostrar. Y es que, por ejemplo, la masacre que cometió este gobierno contra las personas que estábamos protestando en las calles en el estallido social, fue un acto realmente monstruoso que no ha podido explicar y que le va a tocar explicarlo en los estrados judiciales internacionales, porque hubo todo tipo de violación de derechos humanos. Es posible que sea eso lo que trata de hacer, mostrarse como una persona amigable, pero que no va a poder excusar definitivamente todo el horror que le causó a este país, eso sin contar los bombardeos a niños y, bueno, todas las amenazas sobre la población civil. Durante un poco más de casi año y medio, todas las encuestas, yo entiendo perfectamente las reservas que ustedes le refieren a las encuestas en Colombia, pero de alguna manera es un parámetro al cual obligadamente tenemos que citar. Si bien esta semana ya no podemos hablar más de encuestas, pero podemos hablar con relación a lo que siempre marcó en las tendencias Gustavo Petro, pero el tema ya no es lo que marca Petro, sino lo que marcan sus contendores. Y voy a hablar precisamente o puntualmente del señor Rodolfo Hernández. Está en el imaginario, está en los escenarios reales y posibles de una segunda vuelta, o sencillamente esperarán el próximo domingo, atendiendo que es casi que indiscutible la presencia de Gustavo Petro para la segunda vuelta en el caso de que lo viere. Bueno, como tú lo dices, nosotros hemos tenido siempre, pero no solo en esta campaña, sino siempre reservas con las formas en las que se formulan las encuestas. O sea, yo creo en las encuestas, realmente creo en las encuestas. Lo que no creo es en que esas encuestas no puedan ser manipuladas, por lo tanto es muy difícil creer ciegamente en el resultado. Ahora, lo que han mostrado las encuestas históricamente durante toda esta campaña es que no ha habido una sola que no demuestre a Petro como ganador, ¿no? Y esa es un análisis que es indispensable hacer. No ha habido una sola encuesta en la que Petro pierda. Bueno, ahora, el tema de la segunda vuelta. Nosotros, la campaña, pero por supuesto que es una visión bastante subjetiva, lo tengo que admitir, y además en razón del papel que juego en esta campaña, pues obviamente es una visión bastante subjetiva, pero nosotros estamos confiados de que vamos a ganar en la primera vuelta. Confiados no quiere decir que ya estamos sentados en el trono disfrutando las mieles del triunfo. Confiados quiere decir que vamos a trabajar hasta el último instante para garantizar que eso sea definido en primera vuelta. Sin embargo, en el caso eventual de una segunda vuelta, que es finalmente la inquietud de tu pregunta, es que nosotros no tenemos ningún problema con quien llegue a la segunda vuelta. O sea, si en caso tal de que por alguna razón, por la circunstancia que sea, Petro tenga que ir a la segunda vuelta, no tenemos ninguna preocupación, porque todos ellos son iguales. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a varias caras de un mismo dado. Es decir, nosotros como campaña, como individuos, como ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo como electores, sabemos que el único que realmente se diferencia de fondo, de forma, de acción participativa, es Petro. Así que Petro puede enfrentar a cualquiera que llegue a la segunda vuelta. Nosotros hemos ido viendo cómo se van deslizando, ¿no? Transmutando de una cosa en otra, y entonces los que antes les parecía pues maravilloso Fajardo, luego les empezó a parecer maravilloso Fico, y luego les empezó a parecer maravilloso Rodolfo, ¿cómo se llama? Rodolfo, el ingeniero Rodolfo. Y, o sea, son ellos los que tienen los problemas, porque son ellos los que se han ido deslizando y ubicándose dentro de los diferentes espacios.
Nosotros, en cambio, los mismos hemos estado siempre en la misma orilla y pocos hemos ido a otros lados. Ahora, ¿con qué ha crecido esta campaña? Con aquellos que dicen, no, estábamos con Fajardo, qué decepción, nos vamos donde Petro. Pero nadie que haya ido de Fajardo a Petro se devuelve a donde Rodolfo, a donde Fico. Eso no ha pasado. En cambio, sí, entre ellos se están rotando. Entonces, ¿será que Fico? ¿Será que Rodolfo? ¿Será que todavía Fajardo tiene alguna esperanza? Ellos se rotan. No, con nosotros, si tú analizas los hechos, los líderes que han venido a engrosar la campaña de Petro, ninguno se ha devuelto. Ninguno ha dicho, no, espere un momentico, es que no, mejor, ¿qué tal si cambiamos? No, espere, no, me confundí, En cambio, los que estuvieron con Fajardo, y luego han ido con Rodolfo, o luego han ido con Fico, y luego han cambiado a Rodolfo, sí están en esa rotación. Y a uno le cabe la sospecha de que esa rotación la hacen es como en una forma de subasta. ¿Quién da más? O sea, están esperando que les digan quién da más, están al mejor postor, algo que no pasa con la gente que está en la campaña de Petro. Creo que a nosotros nos da igual quién llegue en segundo lugar, sea que pasemos a segunda vuelta o sea que no, nos da lo mismo quien llegue de segundo. Hace exactamente un mes, 30 días, el pasado 21 de abril, el hoy representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, por el Partido Verde, pues publicó su adhesión y su apoyo a la campaña de Fajardo. Diría uno que de una manera coherente, pues con su línea de pensamiento. Sin embargo, exactamente 30 días después hace un llamado donde logra significar lo siguiente: al filo del momento histórico, él toma el rumbo de apoyar a Gustavo Petro a la campaña presidencial. Usted, vallecaucana, conoce precisamente a Duvalier Sánchez. ¿Cómo hace lectura? ¿Qué lectura hace mejor de esta nueva adhesión? Bueno, conozco a Duvalier porque he hablado con él en algunas oportunidades en el trasegar político. Lo respeto, me parece una persona sensata, me parece que está en proceso de formación político, que tiene mucho más claro lo electoral que lo político, y me parece que es un rostro en el que hay que fijarse en las nuevas generaciones en el Valle del Cauca. Me alegra mucho que haya decidido finalmente, por supuesto, venir a la campaña, pero no es una alegría puramente electoral, es una alegría que tiene su fundamento en la formación política que está demostrando Duvalier y que está en proceso, digamos, de acrecentar y de fortalecer. No me sorprende ninguna de las dos decisiones, no me sorprende que se haya ido donde Fajardo en principio, porque ese es su partido, porque Duvalier ha demostrado que es un hombre coherente, que es un joven honesto de palabra, que tiene claro que este país requiere un cambio profundo, que tiene claro que hay que jugársela, me parece que es un muchacho que se arriesga. Y en esa misma medida, pues tampoco me sorprende que haya venido a la campaña de Petro, porque es un joven que se arriesga, porque es un joven que quiere el cambio, porque es un joven que sabe que todo está mal y que la única posibilidad que tenemos de girar hacia la decencia, hacia la honestidad de la cual él es un soldado, pues es la campaña de Petro. Así que realmente a mí no me sorprende ninguna de las dos cosas, pero obviamente me alegra mucho esa evolución que ha tenido, ese crecimiento que ha tenido Duvalier y con la cual se ha acercado a lo que hoy es este colectivo abierto, este frente amplio que es la campaña de Gustavo Petro, que no necesariamente, que él no ingresa necesariamente al pacto, ni tampoco a ninguno de los partidos, es decir, no está cambiando de partido, no está negándose a su origen de partido, sino que está participando en un frente amplio para cambiar las circunstancias de este país. Me parece muy bien. En política tenemos que sacar la calculadora, gústenos o no nos guste, y más cuando hay unos puntos de referencia ya medidos.
y tiene que ver con lo que generó o lo que evidenció la participación de los palmiranos en las pasadas, tanto la consulta interna del pacto histórico como también las listas al Senado y a la Cámara. Generó un comportamiento muy interesante en la ciudad de Palmira. Si yo tengo esa simiente, yo le pregunto a Teresa, ¿qué expectativa tiene usted para el próximo domingo? Que se mantenga, que crezca, teniendo en cuenta que este es un voto mucho más individual, más a conciencia, es un voto menos amarrado, así lo piensen muchos partidos. Si algo tiene libre un voto, es un voto a la presidencia de la República. De alguna manera, ¿qué expectativas le confiere conforme al último resultado del pacto histórico aquí en la ciudad de Palmira? Solo para dar un ejemplo, yo creería que ese hecho de Duvalier pasarse a nuestra campaña no es tanto una decisión que se tome y que es una causa, sino que es también un efecto, ¿no? Y ese efecto es muy importante porque nos define a nosotros lo que está pasando con toda esta gama tan diversa que tiene Colombia y de personas que tuvieron, digamos, distintas opciones durante Senado y Cámara y que hoy que conformaron algunos de cada sólida a conformar esta bancada que ahora está en esta orilla de pensamiento, en la orilla del progresismo, y que hoy, pues por supuesto, ya no tienen o no tienen sus propios líderes como candidatos a la presidencia de la República, o sus líderes no satisfacen la expectativa completa y están llegando acá. Eso es un síntoma de lo que está pasando con toda Colombia. En el caso muy concreto de Palmira, pues nosotros por primera vez juntos, digamos, en el Frente Amplio y esta orilla de trabajo que logramos constituir por primera vez, logramos una votación tan amplia. Es una votación, por supuesto, basada más en el pacto histórico que exclusivamente en los grupos que conformaron el pacto histórico en Palmira. Es más conformada en esa lógica de Juntos Podemos, a la que se sumó muchísima gente, incluso sin partido, y muchísimos votantes nuevos, mucha gente que por primera vez votó en su vida, y nos lo han dicho, por allá el otro día estábamos en el pueblo, dijo, esta es la primera vez en mi vida que yo voto. Un señor mayor que yo, y me decía, yo nunca he votado porque me parece que esto no merece la pena, pero voy a votar en Senado y Cámara y voy a votar en las presidenciales. Es decir, ¿cuál es la expectativa? Obviamente que esto va a crecer muchísimo, porque si estábamos un poco abanicados, si estábamos un poco dispersos en términos de que había otras opciones, ahorita pues esas opciones se reducen. Y como dices tú, hay 5 candidatos de los cuales solo suenan 4, ¿no? Hay uno al que la gente todavía nos dice, ¿cuál es el otro? O sea, no llenó ni mínimamente las expectativas, está en el 1% de la expectativa, bueno, en fin. Pero digamos que con estos otros 4 candidatos ya se define ampliamente el perfil de votación. Y por supuesto que nosotros creemos que en Palmira, así como ganamos por primera vez en todas las zonas electorales de Palmira, en la zona urbana, es que le ganamos al partido de la U, le ganamos a Cambio Radical, le ganamos al Centro Democrático, que siempre han tenido las maquinarias aceitadas, y les ganamos. Y sacamos la más alta votación en la consulta presidencial, cerca de 54,000 votos, ¿no? Que eso para Palmira es en una consulta, digamos, que no definía necesariamente el punto final. Creemos que nuestra votación va a ser muy alta en Palmira, tenemos una expectativa muy alta. Palmira ya votó por Petro, votamos 74,000 personas en la segunda vuelta de la oportunidad anterior, 74,000 personas. Y creemos que esta franja de población que vota por Petro está sobre todo en los jóvenes, jóvenes que hace 4 años eran menores de edad y que no podían votar, ¿no? Y entonces creemos que esa franja poblacional, que es bastante significativa en Palmira, va a votar Petro, y por lo tanto las expectativas de votación en Palmira son enormes, grandísimas, realmente grandísimas. Usted me da pie con el comentario o el testimonio que refiere al caballero que nunca había votado
Yo tengo una tesis y tiene que ver con que esta es la oportunidad para aquellos jóvenes de los años 80, 90, de la época lógicamente, que vieron siempre frustrada una posibilidad de que interpretara su querer de cambio, indistintamente de la corriente que fuera. Eso estaría de alguna manera alimentando y siendo un voto soterrado que saldrá a nivel nacional a manifestarse el próximo domingo. Sí, claro, los jóvenes añejos tenemos 50 años mínimo, ¿no? O sea, ahí estamos, ahí vamos. Somos los jóvenes los que, bueno, ayudamos al tema de la Constitución, del cambio de la Constitución del 86 por la del 91, que trabajamos en tanto proyecto político para darle alternativas a este país y que, bueno, siempre esos proyectos políticos se frustraron casi siempre con la muerte de nuestros candidatos. Yo decía en una locución pública, a mi edad, por Dios, a mi edad yo no he ganado las primeras presidenciales. Nunca he ganado unas presidenciales. Esta es la primera vez en mi vida que voy a ganar unas presidenciales. Recibo botellas de vino para celebrar, pero de verdad me parece que... Cuidado. No creo. Creo que necesitaremos muchas botellas de vino porque somos muchos los que vamos a celebrar el hecho de que por primera vez un presidente será de nuestra verdadera orilla de pensamiento, es decir, coherente con el sueño de transformación de este país. Por supuesto que nos vamos a ver para celebrar, vamos a estar, conectados con todo el mundo. Yo creería que, por ejemplo, el Balcón del Ratón debería ir comprando botellas de vino, no sé, se me ocurre, para que cuando se levante la ley seca nos veamos allá y empecemos a celebrar, creería yo. Pero de verdad, más allá de eso, de la celebración y del optimismo un poco emocional del asunto, creería yo que sí, que efectivamente hay dos franjas poblacionales que van a definir las elecciones en gran medida, que las van a marcar sobre lo que ya se tiene. Los jóvenes que nunca han votado porque son demasiado jóvenes, es decir, los que están entre los 18 y 22 años que no han tenido la oportunidad de votar y que esta es su primera vez, la primera vez frente a las urnas, va a ser un grupo grande. Y los jóvenes añejos, los jóvenes de los años 80, 90, a los que tú te referías, más del 80, digamos, que éramos adolescentes esperando la oportunidad para votar en los años 80, y que luego nos llegaron todas estas decepciones tras la muerte una tras otra de los líderes a los cuales apoyábamos. Creemos que hemos recuperado el espacio para la elección y somos nosotros los que vamos a poner la otra franja grande de población. Y hay una tercera que hay que ponerle ojito y es las mujeres. Las mujeres toda la vida estuvimos esperando que hubiese una mujer por quien votar, una mujer decente, digna, una mujer que recogiera las luchas femeninas, o sea, no las luchas de ese feminismo rabioso, furioso, enojado, al que la gente le tiene miedo, sino las luchas del día a día que también son un feminismo marcado, las luchas de avanzar desde la paz, desde lo armónico, desde convencer y no de necesariamente vencer, las luchas que han puesto la voz de las mujeres en las calles, que ha puesto la voz de las mujeres en sus derechos, que ha escrito tantas políticas públicas de mujer, que han sido capaces de romper el hito de que calladita es más bonita. Yo creo que esas voces que estuvieron ahí todo el tiempo sin que nadie les prestara demasiada atención, en esta justa electoral van a tener un papel determinante en los resultados electorales. Son 3 franjas poblacionales que en Palmira habían estado un poco opacas y que muy seguramente brillarán en las próximas elecciones. Como usted no saca su calculadora, yo ya la saqué. Mientras usted hablaba, yo hacía mis cálculos aquí, porque ¿qué le hacemos? Esa es mi enfermedad. Calculista político. El tema es muy elemental. Palmira tiene una población, digamos, lista para votar de cerca de 270.000 cédulas. Sin embargo, solo se manifiestan aproximadamente 170.000.
Eso es lo que tenemos en los últimos años. Y cuando hablamos precisamente de la última votación del pacto histórico y del histórico también de Gustavo Petro hace 4 años, estaremos hablando que un poco más del 50% de la cauda real electoral palmirana va a manifestarse por esta fórmula, Teresa Consuelo. Ese es su cálculo de calculadora. Le estoy prestando la mía. La voy a usar. Mire, sí, nosotros tenemos cerca de 267,000 personas aptas para votar. Y de esas el 52% somos, perdón, el 54% casi, en Palmira 53 punto algo, somos mujeres. Y de esos, digamos que no tengo exactamente el dato de la franja poblacional joven, es decir, los que votan por primera vez como jóvenes. Pero es justamente entre las mujeres y entre los jóvenes donde nosotros tenemos la mayor aceptación en este momento y moveremos, digamos, la votación dirigida hacia ese cálculo. Entonces, nosotros, ¿qué hemos dicho? Los que ya están, ya están. Los abstencionistas también. Los abstencionistas, mire, yo abro un paréntesis también de calculadora para decir lo siguiente. Y es que los abstencionistas en Palmira han ganado siempre. Si fueran un partido político serían invencibles, ¿no? No los que votan en blanco, porque esos toman una decisión. Los abstencionistas, la gente que no se arrima a las urnas, esos son los ganadores históricos. Y a esos hay que decirles, bueno, ya que ustedes ganaron en las elecciones, son ustedes los que han tenido a los gobernantes. No son los que los han elegido, sino los que no los han elegido, porque en Palmira históricamente el abstencionismo ha sido mayor que el votante. Aquí, o sea, electores por omisión. Exacto, electores por omisión. Y es un dato de calculadora, o sea, no es un dato que yo me esté inventando o que me parece o que... Por eso, cuando aquí alguien dice, no, yo gané las elecciones con el, no sé, 30% de los votantes, y uno dice, ¿por qué no lo compara con el censo? Porque con el censo electoral no pasa el 15, 17, aquí hemos elegido alcaldes, los mejores alcaldes del país no han pasado el 17%, ¿no? Y esa es una verdad de apuño que hay que saber, porque si uno compara la votación que sacaron frente al censo electoral y no frente al contendor y no frente a los votantes, pues entonces ahí las cifras empiezan a cambiarnos, ¿no? El panorama de cifras empiezan a cambiar. Cierro el paréntesis de cómo han ganado otros aquí y insisto, justamente entre esos abstencionistas históricos, quien más tiene posibilidades es justamente Gustavo Petro, ¿no? Es decir, a los abstencionistas históricos no los mueve un Fico, no los mueve un Rodolfo y no los mueve un Fajardo. Los movería algo nuevo, porque ¿qué es el abstencionista histórico? Una persona que dice, ay no, mire, eso siempre es lo mismo, no va a pasar nada, no tenemos... Vea ese programa, la misma cosa. Vea, ¿quiénes son estos? Los delfines, los mismos de siempre. El hijo del alcalde que está por allá, no sé qué. El hijo de fulano, el primo de sutano, el hermano de Perencejo que ahora engrosa las listas de la administración pública. ¿Por eso vamos a votar? ¡No, qué pereza! Pero esto, que es distinto, que la gente está viendo, como el señor de Rosso, que no recuerdo el nombre lamentablemente, pero él y varias personas como él nos decían, no mire, es que yo nunca había votado, no porque fuera un descuidado de la política, sino porque ¿para qué vota uno en este país? Pero esta vez sí. Y como él hay muchos, entonces, en esa franja del abstencionismo, nosotros hemos llegado muy juiciosamente con la campaña nuestra, una campaña de pedagogía, una campaña de hablar de persona a persona. No llegamos con el ámbito ventijuliero, nosotros no hacemos caravanas ruidosas, no traemos una orquesta para impresionar al enemigo, no repartimos ni refrigerios, ni tamales, ni comidas de ninguna especie. Lo que hacemos es pedagogía. ¿Por qué? Porque respetamos al elector y le explicamos cuáles son las diferencias. Explicando esas diferencias, muchas personas nos han dicho, yo nunca había votado, pero esta vez sí voy a votar,
porque yo lo que quiero es pasar del matadero que tenemos a un vividero sabroso. Esa es como digamos, la línea de la explicación que nosotros les hemos dado. Ahí aspiramos a tener un gran bloque de electores y pues tendremos que comparar porcentualmente el abstencionismo en las pasadas presidenciales con el abstencionismo ahora y sacar conclusiones sobre la tarea que hicimos. Finalmente, Teresa Consuelo Cardona, miembro del Pacto Histórico, a propósito de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, Francia Márquez a la vicepresidencia. Habló usted de tres franjas, jóvenes, mujeres y los viejos jóvenes. Pero, pregunto yo, ¿qué hicieron para que estas tres franjas le perdieran el miedo a Gustavo Petro que tanto se ha vendido? Bueno, hay que ser honestos con decir que esa tarea no fue nuestra exclusivamente. Creemos que esa tarea la ha hecho Petro y la ha hecho Francia. O sea, ellos dos se han encargado de demostrar su programa y demostrar las posibilidades que su programa tiene. Entonces, digamos que hemos partido del hecho de que son ellos los que están haciendo una pedagogía que es bastante amplia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos hecho, lo que hemos traído es aterrizar, palmiranizar, si se quiere, las propuestas de Petro y Francia en nuestro territorio. Hicimos un foro con una convocatoria abierta en la que nos encontramos con personas de las más diversas tipologías que nos contaron cuáles son sus proyectos de ciudad, cómo ven ellos la ciudad, cómo sueñan la ciudad a la luz de las propuestas de Petro. Petronízate, ¿no? En Palmira es reconócete en este programa y hablemos. Lo otro que hemos hecho es el café de las tardes, que nos hemos ido de barrio en barrio, de comuna en comuna, de calle en calle, metiéndonos a las casas de las gentes, diciéndole, invíteme a un café y yo le explico. A veces la gente le dice a uno, no, yo no entiendo qué es eso por decir algo, del Sistema Nacional del Cuidado. ¿Esa vaina qué es? Eso es como otra cosa para contratar gente, no, venga, le explico. Y entonces nos sentamos, nos tomamos un cafecito, hablamos del Sistema Nacional del Cuidado, cómo va a funcionar, el papel fundamental que tienen las mujeres ahí, la manera como las mujeres que están dedicadas al hogar van a poder recibir medio salario mínimo, lo que nunca se les había reconocido en la vida, y no es un regalo, es un reconocimiento a la labor tan importante que hacen para que puedan fortalecer la sociedad, para que estos chicos no salgan a la calle sin un básico de educación moral y digamos de una educación social que la hacen básicamente somos las mujeres. Entonces, ese tipo de trabajo nos ha dado muy buen resultado. Lo otro es los eventos públicos en plaza pública, es decir, todos los parques de la ciudad hemos ido. Hemos repartido, en este momento hasta hoy, hemos repartido 56,000 revistas en todo el territorio de Palmira, que son unas revistas con las cuales nosotros le mostramos a la sociedad cuál es el programa, cuáles son los compromisos, cómo juega usted ahí, cómo se ve ahí, y encima nos ponemos a hacer la sopa de letras que tiene, y bueno, en fin. Es un trabajo básicamente pedagógico. Esta campaña se fundamentó en lo pedagógico, así que nuestro comité programático fue un comité pedagógico en realidad, en donde estuvieron pedagogos, en donde estuvieron personas vinculadas, docentes universitarios, docentes de colegio, gremios de docentes de colegio, que nos estuvieron ayudando a llegar a la mayor cantidad posible de gente. Tuvimos personas que saben de educación de adultos, tuvimos ahí a personas que nos enseñaron a enseñar en sectores alternativos y populares, y esta ha sido una campaña básicamente de pedagogía. Creo que hemos hecho un trabajo significativo con la ayuda de muchísima gente. O sea, no es
frente amplio que tenemos en Palmira y en el comité municipal se han vinculado, han pasado por esta campaña más o menos unas 400 personas que nos han hecho algún tipo de aporte, una idea, un nombre, un número de cédula para ser testigos, nos han aportado ideas, nos han aportado, han rotado las piezas publicitarias. Yo quiero confesar aquí públicamente y no me da pena, como nosotros no teníamos tantas piezas publicitarias como las otras campañas, pues las poníamos una semana en un sitio, íbamos y las recogíamos y luego las llevábamos a otro sitio. Hemos inaugurado 21 casas Petro en Palmira, muchas de las cuales hemos rotado las piezas publicitarias porque no tenemos piezas publicitarias para todo el mundo. Pero con eso, yo creo que con esa mística con que la gente está trabajando en los barrios, es que hemos hecho una campaña realmente novedosa, una campaña que ha impactado muchísimo y no hay nadie en esta ciudad en este momento que no sepa de la campaña que se ha hecho de Petro y Francia en Palmira. Pues Teresa Consuelo, muchísimas gracias por todos sus datos de información, sobre todo el análisis, la calculadora aquí prestada rápidamente para darle la dimensión a este tema electoral. Muy seguramente nos estaremos viendo o por lo menos hablando el próximo domingo hacia el final de la tarde en la transmisión que realizaremos en conjunto con Radio Palmira para que conozcamos cuál ha sido el comportamiento de los coterráneos frente a las diferentes alternativas a la presidencia de la República. Teresa, un abrazo y estamos, como se dice, prestos a cualquier hecho político noticioso que se genere a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias, Diego, a ti, a tu teleaudio redvidencia, ya eso, no sé, hay que poner muchos prefijos a esto, pero muchísimas gracias a quienes nos están viendo en este momento y saben que tenemos una propuesta seria, que vamos a transformar este país y les esperamos en las urnas tempranito. Esa es nuestra recomendación principal, vamos temprano a las urnas, porque cuando se arme como congestión, se presta más para el fraude y se presta más para las situaciones que no queremos vivir, al menos no en esta ciudad. Estamos preparados, tenemos los testigos para cubrir la mayor cantidad posible de mesas, tenemos a jurados que están vinculados con nosotros y que están haciendo su trabajo como jurados tanto en la zona rural como en la zona urbana. A todos ellos nuestra voz de aliento, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, porque han hecho un trabajo estupendo. Independientemente del resultado que se dé el domingo, creemos que tenemos la frente en alto porque hemos hecho un trabajo realmente consciente y muy juicioso por una campaña que realmente se lo merece. Así que muchísimas gracias, copartidarios, coterráneos, cofrente, a todos muchas gracias. Nos vemos para celebrar la próxima semana. Muy bien, ha sido Teresa Consuelo Cardona, es la coordinadora, representa prácticamente todo ese trabajo del pacto histórico en aras de esta campaña a la presidencia de la República de Gustavo Petro y de Francia Márquez a la vicepresidencia. Hasta aquí llegamos en Sin Tantos Cuentos, nos vemos mañana con más invitados en esta semana coyuntural para los colombianos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.